lo que la palabra de Dios nos puede revelar. Amén. Lo que la palabra de Dios nos puede revelar. Es un tema extenso, pero vamos a tratar de, en pocos puntos, poder encerrar lo medular de lo que es el tema. Amén. Quiero que me acompañe al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Este es un pasaje bien conocido, pero revelador. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando uno lee este pasaje pareciera ser que es un poco exagerado, dicen algunos, y más algunos incrédulos dicen un poco exagerado el pasaje. ¿Cómo puede penetrar los huesos? La palabra el alma, el espíritu, parece que fuera un poco exagerado. Yo les digo esta tarde, si aún las palabras dichas con odio, las palabras dichas con ira, con mala intención, pueden destruir la vida de una persona y aún la autoestima. ¿Cómo no puede la palabra de Dios penetrar a lo más profundo de nuestro ser? Claro que puede. La palabra de Dios tiene ese poder. Pero la palabra de Dios, el texto bíblico nos enseña que produce vida. Que si una persona permite que la palabra del Señor le ministre constantemente, su palabra puede producir desde su interior, desde los tuétanos hacia afuera, vida al ser humano que está perdido en sus delitos y pecados. Claro que puede la palabra producir vida. Y cuando hablo de alguien muerto, no solo me refiero a la parte netamente física o material, sino que completamente al ámbito espiritual. Fíjense, hermanos, que uno no logra comprender la dimensión cuando una persona puede estar muerta espiritualmente. Uno no lo logra entender. Dice, no, pero si ese tiene vida. No, tiene vida carnal, pero prácticamente estamos viendo caminar a un zombie, a alguien que ya está muerto. Si esa persona en ese momento su corazón se detuviera, pasara algo por el cual la persona le tocara descender al sepulcro, ya estaba muerta. Esa es la realidad del asunto. El Salmo 33, sus versículos 6 y el versículo 9 es revelador. Salmo 33, versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ello por el aliento de su boca. Wow, usted ve el cielo, todo fue hecho por el aliento de su boca. Él habló y fueron hechos. Miren el versículo 9: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ese es el poder de la palabra. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Uno va a Génesis y es impactante y revelador Génesis. Sea la luz y fue hecha la luz. Así, o sea, obviamente para alguien que no cree la palabra, que le hace falta fe, puede dudar de todo, pero esa es la realidad del poder de Dios. En la palabra de Dios encontramos la respuesta a todo lo que necesitamos, hermano. A todo, absolutamente todo, a todo lo que queremos saber, a todo lo que de alguna manera desconocemos. En la palabra del Señor está. Ahí encontramos todo. En su palabra Dios dejó todo lo que necesitamos saber de la vida, de lo que nos rodea,
ahí en su palabra está. De su propósito para nuestra vida, de lo que somos y podemos ser. El asunto no es lo que somos, lo que podemos ser. A veces nos falta demasiada fe para creer la palabra, porque somos hoy lo que somos y creemos que hasta ahí nomás llegó. No, hay más allá. Podemos ir más allá, lo que podemos ser. ¿Usted se ha puesto a pensar qué estará haciendo dentro de 5 años? A los jóvenes, en los cultos de los jóvenes, los desafiamos y les decimos: dentro de 10 años, ¿dónde se mira usted? Dentro de 5 años, ¿dónde se ve usted? La palabra de Dios dejó todo ahí, nuestro propósito está ahí. El ser humano siempre se ha justificado, ha querido creer que es bueno. Así dice el ser humano. ¿Cómo dice el ser humano? Pero si yo no soy malo, yo soy bueno. Yo no he matado a nadie. Hay que matar a alguien para entender si alguien es bueno o malo. En la conferencia que ayer recibimos, impactante cómo simplificó lo que es pecado el hermano William Ochoa. ¿Qué es orgullo? Qué tremendo, pero no me meto a eso ahorita. Pero el ser humano siempre ha querido justificarse. Ha querido creer que él es bueno, que puede hacer las cosas incluso por sí solo, sin necesitar de nada ni nadie. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, es impresionante lo que nos puede revelar. Y quiero entrar al primer punto esta tarde. La palabra de Dios nos muestra quiénes verdaderamente somos. Sí, quiénes verdaderamente somos. Hermanos, los que están casados o los que tienen su pareja, ¿verdad? Usted entiende el tiempo de noviazgo, ¿cómo era? Ya me voy, sí, vaya, andate pues, soltame pues. No, hombre, andate, hombre. Ahorita voy. Y del dedito chiquito agarrado, no me querían soltar. Se llamaban por teléfono. Vaya pues, adiós pues, colga tú. No, colga tú. No, hombre, colga tú. O sea, el noviazgo, qué precioso. Pero en el hogar ya las cosas son diferentes. Ya cuando se casan, ya no es lo mismo. Es allí donde se empiezan a conocer las personas. Es allí donde sale el carácter, lo que verdaderamente le gusta. Muchas de ustedes, si hubieran sabido que su esposo roncaba como oye tamales hirviendo, no se hubiera casado con él, ¿verdad? Ay, no, este hombre dice, ella se va a acostar a las 8 en punto porque a las 9 tiene que estar bien dormida. No, ya no duerme ella. O sea, es ahí donde se conoce. Y quiero decirles algo, hermanos. La palabra de Dios nos muestra verdaderamente quiénes somos. El Salmo 40, versículos 1 y 2 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando uno lee, hermanos, este salmo, nos ayuda a entender verdaderamente lo que éramos. Porque bendito Dios, usted está acá. Bendito Dios, usted ha conocido de la misericordia de Dios. Por la gracia de Él es que usted es salvo. Pero este pasaje a mí me ayuda a entender quién era antes. Cada uno de nosotros representa a este hombre que clama a Dios, necesitado de que lo saquen de la condición donde se encuentra metido, en medio de barro que no le permite salir más que con ayuda. Eso representa alguien que está sumergido en un lodo que no le permite moverse, no le permite luchar para salir por sí solo, sino que necesita de alguien que lo saque.
es alguien que pide ayuda. Representa también la condición de desesperación con la que el ser humano pide ayuda, sencillamente porque llegó a la condición del barro, llegó a la condición de estar donde estaba, porque él mismo lo buscó y lo quiso. Sí. Yo cuando leía este pasaje hoy en la madrugada, hermano, me ponía a pensar que la gran mayoría de creyentes hemos venido al Señor cuando las cosas se complican en nuestra vida. Cuando ya agotamos todo, llega el momento donde uno logra entender que no hay más que hacer más que acercarse a Dios. La mayoría de aquellos, por lo menos aquellos que no hemos crecido en una cuna cristiana, es cuando ya la situación está tan difícil que venimos a Él desesperados y le decimos: Señor, no hay lo que hacer, y buscamos de Él. Estamos en el lodo cenagoso, porque nosotros mismos nos hablaron, cuántas veces nos hablaron, y fuimos soberbios y dijimos: no, yo no necesito, yo soy bueno. Nos justificamos de que somos las mejores personas, cuando la Biblia dice que no hay bueno ni uno solo, no hay nadie bueno. Y este pasaje lo representa, porque nuestro orgullo no nos permite aceptar nuestra condición de pecado, hasta que las circunstancias de vida lo llevan a uno a clamar a Dios. Y en ese momento, ¿saben qué hace Cristo? Nos saca de ese fango de desesperación, de la condición donde estamos, y nos levanta y nos pone en una peña, dice, en un lugar que no se hunde, en un lugar fuerte, sólido, firme, que representa a Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 y 17 también revela quiénes somos. Dice Apocalipsis 3, 16 y 17: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, oiga esto, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren qué palabra tan dura, qué palabra tan fuerte. La tibieza del hombre representa la manera como quiere agradar a Dios, la cual es a su manera. Este es el error del ser humano, que quiere agradar a Dios a su manera. Es como yo creo que debo de agradarle, que le voy a agradar. Es bajo mis condiciones que yo voy a agradar a Dios. Entonces, es obedecer a medias, como él cree que es suficiente. Qué tremendo. Este pasaje deja ver también el orgullo de la persona misma. Sí, qué tremendo. Yo le voy a obedecer a Dios a medias. Sí, es a medias, pero yo creo que es suficiente. ¿De verdad? ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Se cree que está bien porque descansa su confianza no en Dios, sino en lo que posee, en lo que tiene, en lo que siente él que le da valor. Y el Señor ve estas cosas como algo insignificante en comparación a lo que significa agradar a Dios obedeciéndole. Hermanos, puede ser en determinado momento que después de esforzarse tanto, que después de haber luchado tanto, usted llegue a tener, no sé, quizá una casa,
de 2 niveles o 3 niveles y con todas sus comodidades bien amuebladas, y usted descanse y diga, wow, hasta así, gracias Dios, qué casona, y se sienta satisfecho. Para Dios, esos 10 años de esfuerzo pagando al banco que usted ha hecho y todo el valor de sus muebles y de lo material, ¿sabe cuánto es eso? Eso es insignificante a Dios. Si no le obedeces, aunque le digas gracias Dios, Dios dice, lo que tú te da seguridad, lo que a ti te da orgullo y lo que te da confianza es insignificante para mí si tú no me obedeces. No existe riqueza material, logro académico, fama, ni acomodamiento, ni ningún conocimiento elevado que pueda superar el que Dios se agrade de que le obedezca. Sí, hermano, cuelgue los títulos que quiera colgar en la pared, pero si tú no le obedeces a Dios, solo sirven para tu orgullo, porque para Dios sería insignificante. La palabra de Dios revela la condición de miseria en la que viven muchos creyentes, creyendo esto, sintiéndose bien, con algo a medias. Con algo a medias. Sí, no funciona así. Es revelador que el pensar y vivir de esta manera lleve a las personas a estar a punto de ser vomitados por la boca de Dios. ¿De qué está hablando el pasaje? Cuando yo soy tibio, ¿qué significa la tibieza? Es cuando yo hago a medias canto, a medias me congrego, yo les sirvo, y les sirvo de esta manera, si quieren lo hago así. Hermano, no se trata de que yo quiera, es al Rey de Reyes y Señor de Señores al que se le sirve. Es impresionante cómo Dios tiene que ser condicionado por aquellos por los cuales Él envió a su Hijo a morir en una cruz. De verdad, hermanos. Y dice que esta tibieza, el obedecer a medias, el tener en poco que es importante Dios en su vida, hermanos, provoca que Él quiera vomitarlo por su boca. Lo que está diciendo es que al Señor le da asco a alguien que piensa así y no valora el sacrificio de Cristo, no valora la verdad de su palabra. Y este no es el caso de alguien mundano. En este caso le está hablando al creyente porque le habla a la iglesia en la Odisea. Gente que creía que le adoraba a Dios, pero todo era medias. No le daban su corazón al Señor. De verdad, se sentaban a escuchar la palabra, pero era tedioso, aburrido. ¿Por qué estoy aquí? Y dice que Dios tiene deseos de vomitarlo por su boca. Tenemos por lo tanto que analizar cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. O estamos obedeciendo a medias, o quizás somos necesitados, mis hermanos, de salvación, porque quizá no somos verdaderos creyentes, o quizá nunca fuimos salvos. Porque aquel que ha experimentado el amor de Dios y ama a Dios, no le será tedioso estar en su presencia, adorarle, leer su palabra, escuchar su palabra, congregarse, servir con excelencia, morir por estar en ese lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, donde Dios habla. ¿Cuál es nuestra condición? O lo que verdaderamente somos, que la palabra revela, hermanos. Lo segundo, la palabra de Dios muestra quién es verdaderamente Dios. ¿Sabe por qué la gente
le adora a Dios a medias porque no le conoce. No le conoce. Hemos llegado a tal punto de celebrar y admirar y sacrificarnos por hombres humanos, líderes humanos, que jamás le llegarán, pero ni a la uña al Señor. Sí, es tremendo, hermano. ¿Qué tal si el presidente de la República hace una fiesta y nos invita? ¿Qué tal si es domingo? Les aseguro que una gran cantidad no vendría para estar allí. Y eso dice que tal hermano o hermana, al menos se llaman hermanos, no tienen ni idea quién es Dios. Salmo 8, versículos del 1 al 4. Salmo 8, del 1 al 4. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista ve la grandeza de Dios. Él observa el cielo y se impacta. Él ve la luna, las estrellas, y reconoce que Dios las puso ahí. Ve la grandeza de Dios. No hay nada que se pueda comparar a Dios. Él es creador, Él es sustentador, y ese Dios majestuoso tiene la capacidad, con todo eso, con todo lo que Él es, de tener relación con un simple mortal como nosotros. ¿Cómo la ve? Dios, con toda su majestad, hermanos, tiene la creatividad para declarar que en el llanto de un niño recién nacido podemos escuchar la alabanza más perfecta a Él. Él dice, de la boca de los niños, del llanto de un bebé, en ese llanto de una criatura que parece indefensa, de ahí podemos nosotros aprender cómo se le da adoración a Dios. ¿Ha visto un niño que llora así? Sin ganas. El niño. ¿Ha visto un niño de esos? No, jamás. Le cambia el pañal uno y uno siente que se va a morir en un llanto, se queda ahogado. Ese con todo su pulmón llora. Y él dice, en el llanto de un niño recién nacido podemos escuchar la alabanza más perfecta de Dios. ¿Saben por qué? Porque es la muestra de la creación más importante de Dios, el ser humano. ¿Usted cree que cuando usted viene a cantar, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y llora un niño, ¿a quién cree que está escuchando Dios? Al niño, a usted no, porque usted no le quiere cantar. Usted no sabe que Él es el que puso la luna y las estrellas ahí en ese lugar, y que no hay nadie en el universo más grande que Él. Y con todo, usted todavía canta y mastica chicle. Santo Dios. Basta con elevar nuestra mirada al cielo y contemplar
los astros para tener claro quién es Dios y lo insignificante que somos nosotros. Pero qué orgullosos, ¿verdad, hermano? Hasta el andado camina el ser humano. Depende la ropa que cargue o el celular que tenga. Y dice que basta con elevar la mirada al cielo para entender lo insignificantes que somos. Esto nos debe poner en nuestra realidad y postrarnos en adoración delante de la majestad de nuestro Dios. Amén. Amén o no amén. Démosle un aplauso al Señor. Él es grande. Ese es nuestro Dios. Como creyentes no podemos caminar en altivez, hermano. Ya quítese eso. A mí me alegra ver aquí en la congregación gente que es bien profesional, que se ha esforzado y sigue siendo humilde. Ni aparenta algunos hermanos que son lo que son. Jóvenes, mis amados y bien queridos jóvenes, cuidado. En la juventud sí existe la altivez y en gran manera en este tiempo. Tengamos cuidado. No podemos vivir en la soberbia cuestionando todo y pretendiendo que podemos vivir como queramos el evangelio que ya conocemos. Porque no es a nuestra manera. Mis amados hermanos, el evangelio no se vive a mi manera. Yo no puedo condicionar a Dios para vivir la vida cristiana que Él demanda que yo viva. No es a mi manera. Está escrito cómo debe de ser la vida de un creyente, al menos de aquellos que dicen amar a Dios y adorarle a Él. Sí, hermanos. No podemos vivir como queramos pretendiendo que ese gran Dios no hará nada, porque queramos aparentar que no lo sabíamos. Hermanos, de verdad, eleve su mirada al cielo un momento y sorpréndase quién es Dios. Póngase a pensar si Él tiene ese poder y que no va a hacer nada, sencillamente porque usted dice: Dios sabe que yo le adoro, pero a mi manera. Dios sabe que yo voy a la iglesia cuando me da la gana, pero Él sabe que yo le amo. Perdóneme, hermano, Él no es su esposa. Porque algunos quieren que Dios se acople a como ellos piensan. Hermano, ya le dijo a su esposa que la ama. No, hermano, pero ella sabe que la amo. No le ha dicho que la ama. No, hermano, ¿cuántos años de casados llevan? Solo 42 y no le ha dicho que la ama, pero ella lo sabe. Y así quieren que sea Dios. Yo si quiero lo hago, pero Dios sabe que yo le amo. ¿De verdad cree que Dios no va a hacer nada? ¿De verdad que el Dios que no tendrá por inocente al culpable cree que se va a quedar de brazos cruzados y usted va a salir así, mire, tranquilo, campante, y Cristo va a venir y usted va a ser así? Ay, se lo va a llevar al cielo y usted va a disfrutar de todas las maravillas en el cielo. ¿De verdad cree eso? Que el Dios que es 3 veces santo y que usted no le ha dado el lugar que Él merece, Él va a mover ángeles que lo vayan a traer y que le sirvan en el cielo. No funciona así. Ese Dios que es santo conoce tu pensamiento y la intención del corazón, porque su palabra penetra hasta tus tuétanos, tu espíritu y tu alma. Qué tremendo y peligroso. Hermanos, somos la creación hecha a su semejanza, con la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo inmundo, entre lo que condena y lo que salva. Sí, hermano. Queremos justificarnos, pero si hay algo que tenemos que tener claro: tanto la obediencia y la desobediencia tienen un mínimo común denominador, que se conoce lo que es bueno y lo que es malo.
se conoce. Jovencitas, si te molesta un muchacho que no es creyente y que le gusta echarse un su par de tapiz de vez en cuando, ¿te conviene? No, pero yo tengo fe que va a cambiar. ¿Y si no cambia? Realmente sabes que no, pero lo haces. Es decir, yo sé lo malo y lo hago. Como también sé lo que es bueno y tengo la capacidad de hacerlo. O sea, no ignoramos, porque Él nos hizo así, seres con la suficiente capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Romanos 5:8, impactante. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra de Dios muestra a un Dios también que nos ama como nadie podrá amarnos. Mire a su esposa a la par. Ella lo ama. Si no, no aguantara sus ronquidos. Si no, a pesar de los años y de ese carácter que usted se anda echando, le sigue sirviendo su tacita de café. O sea, esa mujer lo ama, ¿sí? Hay que entender bien las cosas. Pero aunque esa mujer te ama, no te puede amar más de lo que Dios te ama. Jamás. Jamás. Hicieron una encuesta. De verdad, miren, hermanas, duro pero así. Le decían a la mujer: si te tocara dar la vida, ¿das tu vida o la de tu esposo? Y la mujer decía: la de mi esposo, así. Que se muera él, va. Si te tocara dar la vida, ¿la de tu esposo o la tuya? Le preguntaban a otra y decía: la de mi esposo. O sea, ya la hora de rajar ocote es donde se ve la cosa. Pero le preguntaron a los hombres para que le dé un suchuco a su esposo allá en su casa. Si te tocara dar la vida, le decían a los hombres: ¿das la de tu esposa o la tuya? La mía, decía el esposo. ¿Cómo la ve? Digan amén, hermanos, hombre. Sí, pero lo que quiero decirles es que, hermanos, dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor tan grande que antes de ser condenados, la salida fue sacrificar a Jesucristo, su unigénito, para poder salvar a todo aquel que en Él creera, que confese entregar a Él. O sea que merecemos el infierno, pero Cristo murió por nosotros. Qué amor tan grande. Lo tercero, la palabra de Dios dignifica a las personas de fe. Eso nos lo revela la palabra. Miren, primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La palabra de Dios dignifica a las personas de fe, hermanos. Miren, Juan nos va a exhortar a que comprendamos lo que somos sencillamente porque Él nos ama. Punto. Su amor nos hizo pasar
de ser candidatos a una condenación eterna, que este fuego eterno fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero por su amor, al creer en Jesucristo, nos dio el honor inmerecido de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo la ve? Pasar a ser un condenado a muerte a ser hijo de Dios. Hermanos, porque este fuego fue preparado para Satanás y sus demonios. Las personas no lo entienden. Este es el problema, que aún vive gran cantidad de creyentes, o por lo menos aquellos que dicen llamarse creyentes, que no tienen conciencia de dónde fueron librados al creer en Jesucristo. Ni idea. Cristo les salva de una condenación eterna y no le quieren cantar. ¿Qué pasaría si uno de ustedes estuviera preso y le dicen: usted está condenado a 50 años? Se le viene el mundo encima. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, la multa es de $2 millones. ¿Los paga o cumple los 50 años? ¿Qué haría? ¿Para dónde, verdad, hermano? A irse a vacacionar 50 años al bote, va. Pero aparece alguien y dice: ¿cuánto era? 2 millones. Suéltenlo, aquí están los 2 millones, váyase libre. ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué le diría a esa persona a usted? Ay, gracias, usted cae llorando, ya me lo imagino llorando. Y va moco. ¿Agradecido o no? Y si esa persona lo llamara: mire hermano, fíjese que yo quisiera pedirle un favor, que lo que quiera, ¿verdad? Lo que quiera. Si quiere le lustro los zapatos, le hago la limpieza, lo que quiera. Le pagó $2 millones y usted está libre. Y si le dijera a él: yo quiero que me cante una canción, pero así bien cantada, hasta sin galillos, ¿de qué? Está agradecido. ¿Y por qué con Dios no? ¿Y por qué con Cristo no, si Él te salvó del mismo infierno? ¿Se da cuenta dónde está el creyente? No tiene conciencia de lo que Dios ha hecho por él. Pierde de vista que la salvación no fue algo sencillo. Se trataba de arder en el fuego por la eternidad, que fuimos librados de un castigo inimaginable. Y entristece, hermanos, la conducta del creyente en cuanto a Dios. Le voy a leer 2 pasajes. Mateo 21, versículos 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibirás. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Todos nosotros los creyentes, si vivimos vidas que agradan a Dios, hermanos, si vivimos vidas en el temor de Dios, si vivimos para honrar al Señor, obedeciéndole, no hay nada que el Señor no pueda darnos. Nada. No hablemos solo de bendiciones espirituales. Para el Señor, Él no tiene ningún problema en bendecirte en aquello que tú le pidas. Si tenemos la fe para mantenernos íntegros, para mantenernos humildes, generosos, sin apartarnos del Señor, no existe nada imposible. La prosperidad, la sabiduría y aún la riqueza no es un problema para el Señor si Él te la quiere dar. Nada. Él sigue siendo el mismo.
Él te puede dar sanidad, Él puede hacer milagros, Él puede tocar corazones, Él te puede abrir puertas donde no las hay si tú le honras. Miren cómo dignifica la palabra aquel que tiene fe. Pero fe no solo es creer, es mantenerse firme obedeciendo al Señor en todo. Amén. ¿Lo cree, hermano? Bueno, voy a ir al último punto. La palabra de Dios cambia la perspectiva que el hombre tiene de sí mismo. Mire, si le pasáramos una hoja y le dijéramos: ¿quién es usted?, ¿qué escribiría? Se puso tremendo eso, va. Que le dijera: escriba quién es usted. ¿Va? Hermano, creo que en 3 líneas, 4 líneas ya no haríamos que escribir. La palabra de Dios cambia la perspectiva que el hombre tiene de sí mismo. Le voy a leer un pasaje, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 29. Le traje hoy solo pasajes conocidos para que raye su Biblia y ya lea y profundice en su casa. Dice la palabra: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que oiga, es que esto a veces no tiene lógica. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué más escogió Dios? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pero dice: ¿por qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Tremendo. Miren, hermanos, la Biblia dice esto: pero el ser humano, tristemente, se mira desde su condición económica, desde su condición social y desde su condición intelectual. Así se ve el hombre. A mí me impacta cuando veo que llega una personalidad a un lugar y de repente hay gente muy preparada, hay gente humilde, y mucha gente hace esto. ¿Por qué? Porque se sienten de condición inferior. Yo he aprendido a saludar, a respetar a las personas por lo que son, pero a mirarlos a los ojos y decirle: Dios le bendiga. A respetar la posición que ocupan, pero no a adorarlos jamás. Solo Él merece nuestra adoración. Solo a Él ante Él nos podemos humillar. Ante Él nos debemos doblegar. Él merece eso. Delante de Dios no tengo ningún problema de pasar de rodillas 1 hora, 2 horas. Lo que tenga que ser, Él sí. Pero un hombre. Ahora, nuestro valor no depende de nosotros, sino de quienes somos a partir de que Cristo nos salvó. De ahí depende nuestro valor, amén. De ahí depende. Quienes aman a Dios, quienes le obedecen, quienes tienen un corazón dispuesto para servirle al Señor, son tomados como sabios. ¿Cómo la ve?
¿Cuántos aman a Cristo acá? Levánteme la mano los que aman a Cristo. Usted es sabio. Mire al que está a la par, ese es sabio. Eso dice la Biblia. Entonces, somos tomados no solo como sabios, como fuertes, como personas aprobadas y capaces de llevar a cabo una obra que verdaderamente necesita de preparación y mucha capacidad. Hermanos, alcanzar al mundo para Cristo se necesitaría un máster, un doctorado. Es que no es cualquier tarea, es al Dios del universo. ¿Cómo es el currículum de alguien que va a trabajar, digamos, como administrador de una multinacional? ¿Cómo es ese currículum? Demandante. Pero ¿cómo será el currículum para trabajar, digamos, a la par del presidente, secretario privado del presidente? ¿Cómo será el currículum? Que será alguien que califique, ¿verdad? Si para trabajar a la par del presidente se necesita eso, ¿cómo sería el currículum para trabajar para el creador del universo? ¿Quién lo cumple acá? ¿Saben qué ha hecho él? A nosotros, lo vil, lo menospreciado, lo más débil, lo que muchos catalogan como ignorantes, como retrógrados, a nosotros, a usted, lo escogió Dios para ser sabio, fuerte y ser tenido como alguien calificado para el reino de Dios. Dele un aplauso al Señor. Imagínese. Los hombres escogidos por Jesús, es que miren, hermanos, yo voy terminando acá. Los hombres escogidos por Jesús para que lo acompañaran a llevar a cabo una tarea global, a los ojos de la gente no eran los más calificados, ni a nuestros ojos, hermano. Yo me pregunto, siempre me pregunté, Juan el Bautista se vestía con pelo de camello, andaba descalzo, ni se cortaba el pelo, todo enredado el pelo, ni se peinaba. Y si hubiera venido acá, lo hubiéramos escogido como pastor. Miren, hermanos, lo que Jesús escogió no calificaba. Miren, hermanos, ¿quién escogería a Andrés, Pedro, Santiago y Juan, a unos pescadores que les costaba hablar, que no sabían escoger las palabras? ¿Quién escogería? Para que en la eternidad ocupen los 12 tronos de Dios. ¿Cómo la ve? Nadie. Pero Jesús los escogió. Díganme a Simón el celote, un conspirador, un revolucionario con la cabeza amarrada, puro el Che Guevara. Era una persona problemática, sindicalista, pero Jesús lo escogió. Él lo escogió. ¿Quién escogería a Mateo, un publicano, ladrón, cobrador de impuestos, odiado por su propio pueblo? Un tranza que había que pagar 2 quetzales y cobraba 5. ¿Quién escogería a ese? Jesús. Él sí lo escogió. ¿Quién escogería a quien es enemigo y asesino de sus discípulos? ¿Quién escogería a Pablo? No calificaba. Pero ¿saben quién lo escogió? Jesús. ¿Quién escogería a Judas, un ladrón y traidor? Jesús, que
Conocía el final desde el principio y sabía que Judas iba a robar y que lo iba a traicionar. ¿Quién lo escogería? Jesús lo escogió. Y tu estima está por el suelo. ¿Crees que no puede ser más? ¿Tú crees que no puedes prosperar? Que tú naciste en un hogar pobre y que vas a morir pobre. ¿Por qué? Si Jesús te escogió. ¿Por qué te das por vencido y dices me voy a morir si Él sanó a otros? Si Él resucitó a Lázaro, le restauró todos sus órganos en un instante. ¿Por qué te desprecias a ti mismo si Él no te ha despreciado? Jesús no lo ha hecho. Él te escogió a ti. ¿Por qué dices yo canto feo? Tal vez no tienes una gran voz, pero cuando te toque cantar, cántale, adórale, porque Él te escogió a ti para alabanza de su gloria. No te menosprecies. Tú calificaste ya desde el momento que le entregaste tu vida a Cristo. Él te hizo, escúcheme bien, Él te hizo su embajador. ¿Sabe quién es usted? Un sacerdote y una sacerdotisa. Eres una persona especial, escogida por Él, por el cual Él pagó un precio eterno, su sangre. ¿Por qué te menosprecias? La palabra de Dios me lleva a cambiar mi perspectiva. El día que yo entendí quién era yo en Cristo y que Él no me podía usar, yo logré creer que Él me podía usar. Ustedes saben cuántos me han dicho a mí ignorante, porque se han sentido superiores a mí. Muchos de los que me han dicho ignorante dan talleres para pastores, dan capacitación cómo alcanzar almas, y algunos llenan auditorios enseñando estrategias de liderazgo en la iglesia y nunca han sabido lo que es pastorear una oveja. Pero cuando uno entiende quién es Cristo, alguien que no menosprecia a nadie y que todo aquel que está dispuesto a obedecerle, a adorarle, a honrarlo, que tiene un corazón para dejarlo todo por Él, Él lo puede usar. Mis amados hermanos, la palabra de Dios debe cambiar tu perspectiva de ti mismo. Si tú le has fallado a Dios viviendo el evangelio a tu manera, debes de ponerte a cuentas con Él. Debes de pedirle perdón. Le debes decir: Señor, perdóname, no es a mi manera. Yo quiero tu bendición, yo quiero que me bendigas, yo quiero que tú me uses, pero con tu condición no te puede usar ahorita.